Hechos capítulo 25. El juicio de Pablo ante Festo. Versículos 1 al 3. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo, y le rogaron pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Hechos capítulo 24 terminó con la transición de la gobernación de Claudio Félix a Porcio Festo. Este Félix fue indudablemente un hombre malo, pero la historia nos cuenta que Festo era básicamente un buen hombre. Festo gobernó bien a pesar de los problemas que le dejó Félix. La frase «subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después» insinúa el liderazgo bueno y enérgico de Festo. Al llegar a Cesarea, la capital de la provincia de Judea, inmediatamente realizó el viaje a Jerusalén, probablemente la ciudad más importante de la provincia. Se lee: y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo. Aunque habían pasado 2 años, el caso de Pablo aún era importante para los líderes religiosos, pues esperaban hacer traer a Pablo ante ellos nuevamente a Jerusalén. Podemos ver que el encarcelamiento generoso de Pablo en Cesarea fue en realidad una provisión divina de custodia protectora contra las intenciones asesinas de los líderes religiosos. También fue para Pablo una temporada de descanso después de sus años de duro servicio misionero, lo cual al tiempo lo preparó para los desafíos que se presentarían en los años venideros. Dice que lo hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarlo en el camino. Los líderes religiosos sabían que Pablo sería absuelto en cualquier juicio. Por lo tanto, no querían que Pablo fuera a juicio otra vez, sino que querían emboscarlo y matarlo antes de que se llevara a cabo el juicio. Estos eran ciertamente hombres religiosos, líderes religiosos. Sus acciones muestran el peligro de la religión que no está en contacto verdadero con Dios. De hecho, si tu religión te convierte en mentiroso y asesino, hay algo malo en ella. Aquí vemos un crecimiento de la corrupción. En Hechos 23, donde se inició por primera vez el complot para asesinar a Pablo, podemos ver que los responsables fueron los celotes. Ahora, en Hechos 25, encontramos que los líderes están iniciando algo en lo que en un principio estaban involucrados indebidamente. Versículo 4 al 6. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea. No sabemos ciertamente si Festo conocía o no las intenciones de los líderes judíos. De cualquier manera, éste se rehusó a otorgarles su petición de cambio de sede, y esta evidentemente fue otra manera en que Dios protegió a Pablo. Dice: los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Festo estaba dispuesto a traer a Pablo a juicio otra vez para solucionar el asunto. Sin embargo, insistió que sucedería en Cesarea y no en Jerusalén. Versículos 6b al 8. Al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido a Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Una vez más, Pablo se encontraba en juicio ante un gobernante gentil, acusado por líderes religiosos. Como había ocurrido antes, la vida de Pablo nuevamente estaba en peligro si se le encontraba culpable. También se lee: presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Como antes, los líderes religiosos presentaron contra Pablo acusaciones sin evidencias. En respuesta, Pablo descansó en la ausencia de evidencia y en su aparente integridad.
Muchos hombres de fe en la Biblia fueron objeto de falsas acusaciones, como fue José y Daniel. Sin embargo, en otro sentido, hoy en día cada seguidor de Jesús es objeto de falsas acusaciones por el acusador de los hermanos, según Apocalipsis 12:10. Gracias a Dios que Jesús es nuestra defensa contra la condena y la falsa acusación de Satanás. Y esto en Romanos 8:33. Versículos 9 al 12. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: Ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que éstos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: ¿A César has apelado? A César irás. Aquí lo que evidenciamos es que, aunque era un buen hombre, Festo también entendió que era importante para él tener y mantener una buena relación con el pueblo judío de su provincia. Dice: ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? A Festo, claro está, se le dificultó la decisión del caso, pues la ciudadanía romana de Pablo aparentemente impedía que Festo ordenara el cambio del juicio a Jerusalén. Por lo tanto, se le preguntó a Pablo acerca de esta petición de los judíos. Es interesante preguntarse si Festo sabía del complot para asesinar a Pablo. Si lo sabía, entonces sabía que estaba pidiendo a Pablo que fuera directo a la emboscada a ser asesinado. Si no lo sabía, entonces simplemente pensó que agradaría a los líderes religiosos tener el juicio en Jerusalén. Dice: Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A César apelo. Pablo presintió el complot en contra de su vida, tal vez por medio de conocimiento sobrenatural o tal vez a través de sentido común y la deducción, estos ambos dados por Dios. Por lo tanto, exigió ser juzgado ante César. Correcta y sabiamente, Pablo quería evitar el martirio si se podía. No temía enfrentarse a los leones, pero no quería meter la cabeza en sus bocas si podía evitarlo. La apelación de Pablo tenía sentido. Este estaba convencido de que la evidencia estaba de su lado y que podía ganar en un juicio justo. También tenía razón al preguntarse si su juez actual, o sea Festo, simpatizaba con sus acusadores, los líderes religiosos de entre los judíos. Dice: a César apelo. Todo ciudadano romano tenía el derecho de que su caso fuera escuchado por el mismo César, cuando después de que los juicios iniciales no hubieran tenido una decisión satisfactoria, claro está. Esto, como tal, fue en efecto una apelación a la Corte Suprema del Imperio Romano. Es así que vemos que Dios, quien ha designado tribunales de justicia, también le ha dado a su pueblo la libertad de usarlos legalmente. Pablo apeló específicamente a Nerón César, quien más tarde fue un notorio enemigo de los cristianos. Pero los primeros 5 años de su reinado, bajo la influencia de buenos hombres a su alrededor, Nerón fue considerado como un gobernante justo y sabio. Así que, en este momento, Pablo no tenía ninguna razón para creer que Nerón sería un anticristiano. Versículo 13 al 14a. Pasando algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo, y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo. Herodes Agripa II gobernó un reino adjunto al Imperio Romano al noroeste de la provincia de Festo. Agripa era conocido como un experto en costumbres judías y asuntos religiosos judíos. Y aunque no tenía jurisdicción sobre Pablo en este caso, su conocimiento del asunto sería de ayuda para Festo. El bisabuelo de este rey Agripa había tratado de matar a Jesús cuando era un bebé. Su abuelo había mandado a decapitar a Juan el Bautista. Su padre había martirizado al primer apóstol Santiago. Ahora Pablo estaba delante del siguiente en la línea de los Herodes, o sea, Herodes Agripa. También vemos que Berenice era la hermana de Agripa,
y la historia secular registra rumores de que su relación con éste era incestuosa. Herodes Agripa II no reinaba sobre un gran territorio, pero sí tenía una gran influencia porque el emperador le había dado derecho de inspeccionar los asuntos del templo en Jerusalén y del nombramiento del sumo sacerdote. Festo expuso al rey la causa de Pablo. Festo, nuevo en su puesto y probablemente no familiarizado con las costumbres y tradiciones judías, parecía estar algo confuso con el caso de Pablo. Por lo tanto, a pesar de que no había evidencia suficiente para incriminar a Pablo, su investigación continuó. El caso probablemente confundió a Festo por la falta de evidencia concreta, pero, por supuesto, no había pruebas suficientes para condenar a Pablo de las acusaciones contra él, porque no había hecho nada malo. Esta era razón suficiente para dejarlo en libertad. Esta presentación ante el rey Agripa fue realmente una audiencia y no un juicio. Agripa no tenía jurisdicción en el asunto, sin embargo, podría tener una influencia importante sobre Festo. Versículo 14b al 22. Diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Por este pasaje podemos ver claramente que los líderes religiosos esperaban que Festo decidiera en contra de Pablo sin escuchar su defensa. Dice: no es costumbre de los romanos. Festo apeló a la fuerte tradición y sistema de la ley romana, y es así que no condenaría a Pablo sin un juicio justo. También dice: ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Festo estaba sorprendido, pensando que las acusaciones sobre Pablo no eran de importancia. Las acusaciones, como dice el pasaje, se relacionaban con asuntos de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Es bastante interesante pensar en los líderes religiosos quejándose con Festo por el hecho de que Pablo no dejaba de hablar sobre un cierto Jesús resucitado y esperaban que el gobernante lo forzara a parar. Las palabras «un cierto Jesús» muestran que Festo no sabía mucho acerca de Jesús. Es bueno recordar que las grandes e importantes personas de la época de Pablo no sabían mucho acerca de Jesús y se les tenía que explicar al respecto. Amados, es por eso que debemos continuar predicando a Jesucristo, porque todavía se le conoce poco en el mundo. La mayoría de personas de este mundo son tan ignorantes acerca de Jesús como lo fue Festo. También dice un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. El conocimiento limitado que Festo tenía con relación a la predicación de Pablo muestra que en su predicación Pablo enfatizó la muerte y resurrección de Jesús. Se lee: yo también quisiera oír a ese hombre. La curiosidad de Agripa significaba que Pablo tendría otra oportunidad para hablar la verdad de Dios a otro gobernante gentil. Esta sería la tercera oportunidad para Pablo en Hechos 24, pues ya había predicado a Félix, luego a Festo y ahora a Agripa. Versículo 23. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Esto, por lo que podemos ver, era más que una audiencia de evidencia. Esto era todo un evento. Se realizó en un auditorio y todos los tribunos y principales hombres de la ciudad estaban allí.
Esta era otra gran oportunidad para Pablo. Leemos: por mandato de Festo fue traído Pablo. Rodeado de gente importante y poderosa de Cesarea y más allá, Pablo entró en el auditorio. Toda la pompa y el espectáculo tenían el propósito de comunicar quién era importante en la audiencia y quién no lo era. Casi todos los presentes, excepto posiblemente el apóstol Pablo, estaban equivocados en su estimación de quién era importante y quién no. Decimos esto porque Pablo tenía una dignidad y autoridad más grande que cualquiera de las personas importantes en esta audiencia, pues era un verdadero representante de Jesús. Acá lo que podemos decir es que toda esta gente importante se habría sorprendido enormemente y escandalizado si pudieran haber previsto las estimaciones que las generaciones siguientes tendrían de ellos y del prisionero que ahora estaba ante ellos para presentar su caso. Versículo 24 al 27. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Para el médico Lucas era muy importante registrar estas palabras de Festo en el libro de los Hechos, afirmando claramente que Festo entendió que Pablo era inocente. Dice: para que después de examinarle tenga yo que escribir. También es evidente que Festo quería usar este juicio para preparar un resumen oficial por escrito para el juicio de Pablo ante César. Festo simplemente no podía enviar a Pablo a César con una carta que decía: realmente no sé de qué se acusa a este hombre y probablemente es inocente de cualquier falta, pero pensé que de cualquier manera debía enviártelo. Finalmente dice: me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Aquí en esta frase finalmente volvemos a encontrar que la inocencia de Pablo era tal que Festo no podía describir fácilmente o informar los cargos en su contra, para luego enviar a Pablo a Roma. Amén. Oremos. Señor del cielo, de la tierra, del mar y de lo que todo en ellos hay. Infinitas alabanzas y honra y gloria a tu nombre, porque tú eres bueno y tus misericordias son infinitas y nuevas cada día. Padre, podemos decirte hoy que tu palabra es como miel a nuestro paladar y es muy dulce en nuestra boca. Amado, nada más pedirte que esta palabra renueve nuestros corazones conforme a tu preciosa voluntad, Señor, y nos edifique como verdaderos pilares de tu iglesia aquí en la tierra. Tú, Señor, nos has nombrado tus embajadores en este sistema y como tal somos comisioneros de tu obra. Así que, Señor, mucha fuerza, mucho poder, mucha valentía y mucha gracia es lo que necesitamos de ti en tu Santo Espíritu para que nuestras vidas, amado, cobren valor. Señor, ese valor que tú das desde tu cruz, ese valor con el cual nos diste ejemplo para que vivamos, amado Dios, por la fe, por el amor y por la esperanza, teniendo en cuenta que el amor es el más grande de todos estos, pero no el amor del mundo que es horizontal, sino el amor ágape que es vertical y que nos conduce hacia ti. Precioso Señor, nos sentimos indignos de predicar tu palabra, pero esa ha sido tu buena, perfecta y agradable voluntad. Entonces no nos queda otra cosa que aceptarla, Señor, y gozarnos en ella. Ser bienaventurados, 10 veces felices, Señor, porque tú nos permites predicar tu palabra y llevar este mensaje a las naciones, a todos los rincones de la tierra, Señor, para que se cumpla la profecía de Mateo 24.
y tú vuelvas a por tu pueblo, Señor, para que tú vuelvas en un caballo blanco montado, precioso Señor, y tu nombre sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Para que, Señor, en tu segunda venida hagas justicia aquí en la tierra, y que así, Señor, se pueda cumplir que un nuevo cielo y una nueva tierra algún día, amado Dios, borren a los viejos cielos y a la vieja tierra. Qué hermoso sería, amado, habitar en la nueva Jerusalén contigo, donde tú eres por sol y por luminar, donde no hay noche y donde no hay lágrimas, Señor, y si hubiese, tú las enjugarás. Padre, qué bueno es alabarte, qué bueno es bendecirte, qué bueno es estar en tu presencia este nuevo día y poder tener comunión íntima contigo, saber que tu Espíritu, amado, no está en nuestros corazones como una zarra, sino como una completud de la fiesta de tabernáculos. Saber que pasamos de esa fiesta de la Pascua, que está en los atrios del tabernáculo, Señor, y que consiste en pedir, a la fiesta de Pentecostés, que consiste en el bautismo de tu Espíritu Santo, y se refleja en el lugar santo y consiste en hacer. Señor, pero mucho mejor es saber que hemos pasado a la fiesta de los tabernáculos, precioso Señor, que está tipificado por el lugar santísimo y que consiste en ser uno contigo. Eso es lo que necesitamos de ti, Señor, ser uno con tu Santo Espíritu, para así poder acceder a las promesas de tu Hijo Jesús, Señor, en ti, Padre absoluto y hermoso. Qué bueno saber que somos de ti y que antes éramos esclavos de Satanás y libertos de Cristo, pero que ahora somos esclavos de Cristo y libertos de Satanás. Padre, te adoramos y te amamos por haber enviado a tu Hijo Jesús aquí a la tierra para santificarnos, Señor, para justificarnos, para glorificarnos, Señor, allá en el cielo. Sabemos muy bien que nuestra carne aún habita aquí, pero Señor, que estamos santificados y que vamos a ser glorificados y que nuestras almas, nuestro yo y nuestra existencia ha sido encontrada en ti, que nuestra existencia ha sido encontrada en nuestro Padre eternal que está en el cielo, en su Hijo Jesús, por medio de su Santo Espíritu, el cual nos santifica y nos llama cada día más a santidad y a un apartamiento total y absoluto del pecado, y que si pecamos, que confesemos nuestros pecados, Señor, dice tu Evangelio, y que seremos perdonados, y que toda prueba pasada, Señor, hará que la próxima sea más fácil de superar, porque tú junto con la entrada darás la salida. Cuánto amor, Señor, cuánto amor sentimos por ti, y ese amor que sentimos por ti es tu amor reflejado en nosotros. No es nada más que tu amor ágape que nos ha llenado, amado Dios, y que vuelve hacia ti. Te adoramos, te bendecimos, Señor, te amamos y queremos que nos lleves a tu presencia, porque sabemos que Jehová anhela la muerte de sus santos. Pero si es tu voluntad, Señor, tenernos aquí y hacer la obra, pues que así sea, amado Dios, porque tú eres el patrón, Señor, el dueño de nuestras vidas, y nosotros haremos simplemente lo que tú nos digas que hagamos. Amén.